buenas tardes. El día de hoy Buenas vamos a tardes, profe, estar. ¿cómo está? How are you? Very Buenas good. tardes. ¿Qué tal esa semana mayor? ¿Descansaron? ¿Muchos trabajos? ¿Sí reflexionaron? ¿Cómo les fue con la tarea? Por ahí vi algunos mensajes de que porfa, otro intento, que no sé qué más. Chicos, les di 2 intentos. No había más intentos. La idea era que hicieran un buen ejercicio de reconocimiento auditivo, de reconocimiento de las imágenes, que vieran el video que se les envió, que hubiesen participado de la tutoría. De todas formas, la tutoría fue grabada y se les subió esa media horita que hablamos. Y con todo ello, que sacaran ese 5, estaba supremamente fácil. Now, en, en, el, en la tarea tenían 2 intentos ya. Entonces, con los 2 intentos, lo que sí les cambié y quiero que revisen ya mañana, no hoy, porque lo acabé de cambiar hace poquito, fue lo de mantener el promedio de las notas. No, como regalo por la semana mayor y porque vi que todos, no hubo nadie que no, bueno, sí, como 2 o 3 personitas nomás no me hicieron la tarea, pero los demás sí. Entonces, en recompensa, les voy a dejar solamente la nota más alta, ¿sí? No les voy a dejar en promedio, les voy a dejar la nota más alta. ¿Listo? Pero eso se va a ver reflejado a partir de mañana o ahorita más tardecito porque hace poco que les cambié lo de la modificación de la nota. Bien, muchos de ustedes se preguntaban que por qué ese era el animal, que por qué era la actividad de esa forma, que no entendían el ejercicio. Todo eso se explicaba dentro del video que debían ver y se les explicó en la tutoría. Entonces es una invitación nuevamente para que estén muy pendientes de las tutorías, para que participen de ellas. Si no pueden, revisen las grabaciones, siempre van a estar guardadas las grabaciones allí. Hoy tenemos tutoría de 6 a 8 de la noche para los que puedan participar y el miércoles de 4 a 6 de la tarde. El día de hoy, chicos, vamos a tener solo 2 pequeños conceptos que no habíamos visto, que se relacionan con los posesivos y con los sujetos dentro de una oración. Te los vamos a ver ahorita en la segunda parte del encuentro de hoy. Ahorita en este primer espacio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pausa para reflexionar y mirar todo lo que ya llevamos al momento y para aclarar dudas y hablar sobre el proyecto del segundo corte, que como ustedes bien saben, está para entregarse del 19 al 24 de marzo, de abril, perdón. O sea, ya ahorita en 3 semanas ya deben estar entregando el, este proyecto. Se me fue la cámara, ya, listo. Recuerden, estamos a 3 semanas para entregar este segundo proyecto, estamos en el 35% de este corte. No dejen de entregar ninguna actividad, aprovechen las tutorías, todas las preguntas que tengan hasta el momento de cualquier tema, vamos a sacarlas el día de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a aprovechar este espacio de hoy para solucionar las dudas que tengamos de todo lo que llevamos hasta el momento y para hablar sobre el proyecto. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con preguntas que tengan por allí. Los escucho, los leo. Este primer espacio es de ustedes. A ver, Profe, yo sí cuéntenme. tengo una. Lo que pasa es que en la tarea de inglés, yo lo volví a revisar, ¿no? Volví a realizar el segundo intento. Y me salieron en ambas lo del audio. Pero en el audio prácticamente ambas estaban iguales. El audio tiene los 2 audios de los 2 ejercicios, ¿sí? Entonces, el primer pedacito del audio hablaba sobre el emú y el segundo pedazo del audio hablaba sobre el elefante. Entonces tocaba escuchar el audio completo. ¿Sí? Ah, sí, ya. Hola, Eso profe, ya ¿cómo me está? quedó Hola, más. chicos. Era solo eso, profe. Buenas. Gracias. Dale. Yo acabo de llegar de que están hablando de la actividad. Juan Camilo, estamos aprovechando este primer espacio. El día de hoy no tenemos conceptos ni temas como tal, solamente 2 punticos gramaticales que les voy a enseñar
Este primer espacio es para hablar sobre el proyecto, cómo lo van a hacer, qué llevan avanzado y si tienen dudas de los temas, de las tareas, de lo que han hecho, para aclararlas y ya quedar al día con todo con toda esta temática, ¿sí? ¿Para cuándo se entrega el proyecto? ¿Es otro video o cómo es El ahí? proyecto es otro video, sí señor. Ya ustedes en plataforma pueden estar cacharreando. Me dicen porfa si ven mi plataforma, si ya la pueden ver. Sí, profe, estoy. Sí. Voy a poner acá pista de estudiante. En módulos, donde encontramos el proyecto la vez pasada, en primer corte acá, Projects per Term, ya está el segundo también, ¿sí? Ustedes le dan clic allí en Projects per Term Presentations, Second Term, y ahí les explica todo lo que deben hacer. Vamos a hablar el día de hoy de esto. Nuevamente, van a presentar un video. En esta ocasión el video es independiente, es individual, cada quien va a hacer un trabajo personal y personalizado, porque son ustedes los que van a crear su libreto. Recuerden que en este corte vamos a tener varios temas y de cualquiera de esos temas o mezclándolos todos, van a crear ustedes un libreto que dure mínimo 1 minuto, máximo 2, y en ese término, en ese lapso de tiempo, ustedes van a crear lo que ustedes quieran crear. Ya el Profe, primer señor, cuenta. buenas tardes. Hello. Profe, tengo una pregunta. Pues yo, el proyecto mío, el que tengo pensado, lo voy a hacer sobre los animales. Y pues viendo en base a la clase, yo puedo hacer como oraciones largas de cómo más o menos usted puede identificar a mi mascota o al que voy a escribir, o tengo que Sí. hablar de una especie en puntual. No, ya iba entrando al tema de eso. Muy bien. Pueden escoger cualquiera de los temas o pueden mezclarlos. La idea es que creen un monólogo, un libreto, no que sean solamente oraciones, porque pues no estaríamos generando el ejercicio mental de hacer una producción oral, ¿sí? Que sea en forma de libreto, que sea en la forma que usted esté narrando una historia, creando una escena, una actividad. Hablando del tema de los animales, que es uno de los más amplios, de los que más podemos explorar, les tengo varias propuestas. Ustedes pueden escoger cualquiera y pueden modificarla como ustedes quieran. Hablando en el tema de los animales, que fue de los videos que les envié la vez pasada, por lo que el lunes fue festivo, entonces yo les envié una grabación que tuve con otros compañeros de ustedes, una clase. Se pudieron dar cuenta que hablaba de las clasificaciones de los animales, que se clasifican en vertebrados, invertebrados, mamíferos, etcétera, ¿sí? Entonces ustedes pueden inventarse, por ejemplo, una opción que ustedes así como estos programas de la National Geographic, que usted es un explorador y hoy vamos a hablar sobre los animales vertebrados. Y usted me explica de 1 minuto a 2 lo que quiera hablarme de los animales vertebrados. Y me va a explicar las características especiales, colores, formas, tamaños, nombres, ¿sí? Y allí lo incluye. No que quede tan sencillo como el rinoceronte es gris, este tiene cuernos. No, que sea algo más creativo, más productivo, utilizando las frases adjetivales, el orden de los adjetivos, más de un adjetivo dentro de las descripciones. Y puedes escoger cualquiera de esos temas. Yo quiero hablar, profe, quiero hacer una temática de carnívoros versus herbívoros. Quiero hablar sobre todos los insectos. Quiero hablar sobre los peces. Quiero hablar sobre las aves. Características. Quiero, profe, el otro tema, que fueron los phrasal verbs y los idioms, los refranes que se utilizan con nombres de animales. Profe, yo quiero hacer cuenta que soy un profesor y que les voy a enseñar a mis compañeros las frases y sus significados. Entonces ustedes dicen, la frase un pajarito me contó literalmente significa eso, que un pajarito vino y me contó, no, que alguien me contó en secreto y me dijo algo. A un toro en una tienda de cerámica significa que una persona es muy torpe y que hace cosas con las manos y las destruye con los pies. Entonces me van a explicarlo, obviamente en inglés todo, a la creatividad que ustedes quieran,
con las temáticas que ya hemos visto. Entonces, primera semana vimos el vocabulario de las vacaciones, es uno de los temas más sencillos. Es hablar en presente simple usando las WH acerca de unas vacaciones en su presente simple. Pueden inventarse que están haciendo una entrevista de viaje, que se encontraron con una persona famosa y ven, Shakira, cuéntame, ¿cuál es tu lugar favorito para viajar? Ah, me gusta viajar a las Bahamas. ¿Por qué? Porque tal cosa pasa. ¿Qué actividades haces? ¿Con quién viajas? Viajo con mi esposo y mis hijos. ¿Sí? Entonces incluyen las preguntas WH, generan una entrevista y pueden hacerlo de acuerdo a su creatividad. Pueden incluir los adverbios de frecuencia en ese tema. El segundo tema fueron las mascotas. Dentro de las mascotas ya les expliqué unos temas. Pueden hablar de los refranes, que son los idioms. Pueden hablar de los phrasal verbs. Pueden utilizarlos dentro de la explicación de cualquiera de los tipos de clasificación animal que hay. Pueden hablar sobre animales mitológicos. Pueden decir, profesor, voy a hacer como un mini documental sobre los seres mitológicos griegos. Entonces voy a hablar sobre la quimera, voy a hablar sobre la hidra, voy a hablar sobre la medusa, cómo son las características físicas, pero no solamente decir, por ejemplo, la medusa tiene cabello de serpientes. No, la medusa tiene cabello con forma de serpiente, Les meten detalles, les meten características. Y el tercer tema que vamos a ver la próxima semana, que son las citas a ciegas, y en la última semana las salidas. Pueden escoger cualquiera de esos y crear su proyecto de 1 a 2 minutos, mínimo 1, máximo 2, ¿sí? O máximo lo que se quieran demorar. Si me quieren presentar un documental de 1 hora, ya depende de ustedes, pero mínimo 1 minuto, que usted esté solito y se presente ante la cámara. No vamos a hacer doblaje como lo hicieron muchos de ustedes en la otra parte, porque no se trata de leer. Recuerden que hacer un ejercicio de lectura es completamente diferente a un ejercicio oral. En la lectura usted tiene el documento y lo lee. Ya, su cerebro solamente se enfoca en pronunciar las palabras. To-do list is to make a list of some important things that you need to do during your journal day, etc. Ya, pero no más. En cambio, un ejercicio oral, usted necesita recordar las palabras, sus significados, cómo pronunciarlos, cuál es el contexto, en qué momento habla, en qué momento pausa. Todo eso es lo que implica una parte oral. Por eso la evaluación es speaking, no lectura. Si fuese una lectura, yo les diría, les voy a enviar un texto y ustedes se graban leyéndomelo. Eso es distinto. Entonces, que en esta ocasión no cometan el error del primer corte en donde me hicieron doblajes o donde no sé cómo se le inventaron que hacían la mueca de que hablaban y luego por encima le montaban el doblaje o incluso cogían el texto y lo leían ahí directamente. Una ventaja que tenemos en este segundo corte es que sí pueden leer, pero eso no significa que van a estar pegados al documento ahí todo el tiempo. No, van a ser como los periodistas que ustedes dan cuenta que ellos tienen su libreto, ellos lo leen y luego le narran a la cámara lo que acaban de leer. Pueden hacerlo de esa forma, ¿sí? No es obligatoria. La vecina se echó todo el perfume y huele terrible acá, loción de abuelita. Se me olvidó lo que les estaba diciendo, qué pena, chicos. Pueden utilizar el libreto como guía, pero no me lo van a leer completamente. ¿Sí? En esta ocasión pueden leer, pero no hay pegados a la lectura. Señor, dime. Profe, una pregunta con respecto a la actividad que hicimos, la última, La tarea. lo que es. Sí, sí. Dime. En la imagen donde aparecía el caballo, ¿cierto? Ahí estaban una serie de las respuestas y debemos seleccionar una. Aparecía una que era caballo alrededor y la otra era caballo juguetón. Sí. Y ahí esa confundía a uno. No se confundía para nada porque yo les expliqué en la tutoría y en el video que les dejé de tarea para que revisaran cuál era exactamente la frase que necesitaban para esa imagen. Entonces, era cuestión de haber tomado el tiempo de ver esos videos y poder encontrar la respuesta. Dentro del video yo les decía, ojo chicos, mire, esta es la respuesta para esa imagen, acuérdense que tal cosa.
¿sí? A eso que tú hablas se le llaman phrasal verbs. Los phrasal verbs son verbos especiales en inglés que se modifican de acuerdo a la preposición que al verbo se le ponga al lado. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del verbo look, ¿qué significa look? Ver o observar, ¿cierto? Solamente tiene esos dos significados como verbo, pero resulta que cuando a este verbo yo le pongo una palabra adicional, ¿sí? Al lado, que se llaman preposiciones, esas preposiciones lo modifican y es allí donde se llaman phrasal verbs. Entonces ya no tienen el mismo significado, sino que varían esos significados de acuerdo a esa preposición que se le pone. Por ejemplo, acá, look up significa mirar en un texto. Mirar en un texto. Por eso cuando a ustedes se les decía en el colegio, miren en el diccionario, busquen en el diccionario, es look up the dictionary. Look up the dictionary. Otra palabra, por ejemplo, look after. Ustedes dirán mirar, mirar después. ¿Qué es eso? Eso significa cuidar de alguien. Entonces, I look after my student. Yo cuido de mis estudiantes. Look for. Look for significa buscar. Entonces, I look for my food this moment. Estoy buscando mi comida en estos momentos, que tengo hambre. Entonces, cuando un verbo tiene una preposición al lado, se convierte en un phrasal verb. Ahora, referente al tema, que son los animales, si se dieron cuenta, hay muchos nombres de animales que se pueden utilizar como verbos, y a eso era lo que iba esa tarea, esa actividad. Hay muchas palabras que en inglés tienen varios significados. Dentro de esos, los nombres de varios animales se pueden utilizar como verbos. Y ahí tenemos el ejemplo del compañero que dice horse around. Literalmente ustedes buscan en traductor y le dicen horse, caballo, y around, alrededor. Sí, pero si ustedes lo buscan en el diccionario se van a dar cuenta que horse around significa brincotear, joder, jugar de forma brusca, jugar ruidosamente. Eso es horse around, brincotear. Entonces, ¿qué estaba haciendo el caballo ahí? Él estaba jugando, estaba jugueteando con las personas. Por eso era esta la frase. No era la otra, el playful horse, porque en el enunciado decía, escojan cuál es el phrasal verb correcto. Y playful horse no es un phrasal verb. Playful horse es una frase, caballo juguetón. Entonces no correspondía a esa la respuesta. Lo mismo con la palabra scaredy cat. Scaredy cat significa gato asustadizo o literalmente eso, gato asustadizo o persona temerosa, persona miedosa. Esta frase no es un phrasal verb, es un adjetivo, es una cualificación que le podemos dar a cualquier persona que sea cobarde, que sea miedosa. Entonces por eso decíamos scaredy cat. Right? El phrasal verb que tiene este mismo significado, pero que es un verbo, es el chicken out. Chicken out significa acobardarse. Es un verbo, mientras que scary cat es un adjetivo, miedoso o cobarde. Ahí. Esas eran como las tres palabritas las tres frases que les aparecían en la tarea que debían haber visto el video para poder haberla desarrollado correctamente. Y allí, chicos, dentro del documento de esa semana se encontraban otro resto de información, otro resto de palabras, de frases que las deben y que las pueden utilizar dentro de sus presentaciones. Entonces acá todo, siempre dentro del módulo está toda la información. Aquí en el Describing Animals Explanation se encontraba el libro, el flipbook, la cartilla con toda la explicación que yo daba en el video. Y aquí en More Information encontrarán más enlaces con más información. Entonces todo esto también lo pueden tomar, lo pueden tener en cuenta para crear su proyecto. Profe, yo quiero hablar sobre las familias de los animales. Aquí tienen un enlace para poder aprender sobre ellos. Que así como en español, yo digo gallo, gallina, pollo.
perro, perra, cachorro, gato, gata, cachorro también, caballo, yegua, potro. En inglés existen esas palabras para definir el macho, la hembra y los bebés de ciertos animales, al igual que los grupos de animales, cuando decimos las bandadas de aves, los bancos de peces, cómo se dicen esos grupos de animales en inglés. Entonces puede ser un tema. Profe, voy a explicarle a mis compañeros cómo se les dicen a los grupos de animales. Entonces ustedes pueden hacer un mini proyecto presentando ese tema. Pueden hacerlo de forma creativa, chicos. Les voy a mostrar en YouTube una presentación que yo hice para una tarea de la maestría que tuve. Y la aplicación que me sirvió para hacer ese video. ¿Conocen Prezi? ¿Alguna vez han utilizado Prezi? Prezi es una plataforma interactiva para poder crear diapositivas más interesantes, que no sean como solamente pasar la diapositiva y ya, sino amplía, reduce, mete videos, textos, imágenes, muchísimas cosas. Además de eso, también sirve para presentar proyectos con ustedes hablando y la imagen al lado. ¿Sí están viendo la pantalla, el video? Sí, señor. Entonces, Sí, señor. pueden utilizar Prezi también para generar este video de este segundo corte. Pueden crear un PowerPoint, pueden crear unas diapositivas, las pueden ir incrustando en la medida que ustedes van explicando, ¿sí? Y la pueden hacer de esa forma. Así, profe, voy a hablar sobre los seres invertebrados y ustedes dan la explicación. La imagen se puede ampliar, se puede reducir, ustedes pueden señalar. Entonces, Prezi es otra plataforma que pueden utilizar para hacer ese proyecto, ¿sí? Entonces, ese es otro ejemplo que pueden hacer. ¿Para cuándo es? Del 19 al 24, es decir, la última semana del corte. Pueden entregar durante esa semana. Pueden entregar incluso desde ya, porque está abierta desde ya, desde la semana pasada está abierta, desde el 22 de marzo está abierta la actividad. Y el último día, la fecha límite de plazo es el 24 de marzo. No necesitan enviarme el libreto, solamente me envían el video. ¿Qué debe tener el video? Que ustedes se vean en el video, que sea creativo, no necesitan subtítulos, debe durar mínimo 1 minuto, de 1 minuto para arriba hasta 2 minutos, o más minutos si quieren, pero ese es el rango. Es un trabajo independiente, cada uno lo hace individual. Si usted quiere colaborarle a un compañero, bien, pero ese no va a ser el mismo video que usted me va a presentar, ¿sí? Porque cada quien va a mostrar su creatividad y lo que ha aprendido a través de ese video. ¿Listo? ¿Qué preguntas tienen sobre el proyecto, chicos? Miren, esto es lo de la tarea, ya les dije, aparece como la puntuación más alta para que sepan. Si ustedes tomaron los dos intentos, les va a aparecer el intento más alto, ¿sí? La nota más alta, es la que les va a quedar. Right? So, any questions so far? Dime. Profe, pero ¿esa en solamente una actividad o las dos? En la actividad número 2. Ok. Solo en la número 2. Muestra aquí la número 1. En la número 1 sí era el más reciente. Profe, Señor. No se estaba por porcentaje de los dos, la número 1, creo. No, en la número 1 aparece como la más reciente, es decir, la nota, la última. El segundo intento era el que quedaba validado, ¿sí? Ahí se los acaba de mostrar. Entonces, mírenlo de nuevo. ¿Qué dice? No, porque yo Mantener no la la puntuación evalué, más reciente. me sumó las dos y como que las resté y sacó el resultado de los dos intentos. Esa era la número 2, pero ya les corregí para que les quede la nota más alta en la número 2. ¿Listo? profe, Señor.
Y es que había un punto, bueno, en la actividad, en la tarea, donde había que completar unos espacios y eso. Y pues hubo uno en especial que me llamó la atención que tocaba poner doesn't. Y pues Sí, yo puse does not y no me la valió. perfecto. Gracias a todos los compañeros que les haya pasado el mismo caso de él. Escríbanme en a Canvas para yo aceptarles la nota, porque si un compañero usted me dijo que no les validaba eso, entonces yo hago la nota calificada manual, ¿sí? Porque fíjense, creo que es aquí en el texto, en este. ¿Sí le están viendo? Sí, señor, en ese. Listo. Que acá decía, it doesn't have fare, en la número 4. Fíjense que en las opciones no aparece la escritura sin contraer. Recuerden siempre, chicos, tratar de crear las contracciones, ¿sí? Voy a ver si validándola de esta forma, does not, poniéndoles las opciones, se les actualiza la nota. Si no se les actualiza la nota, no se preocupen, escríbame, profe, a mí me pasó lo del punto S que yo escribí does not por aparte para que me lo pueda validar y yo les califico la nota manualmente. O sea, yo les subo los 0,2 puntos que les quito por la escritura separada. ¿Listo? Pero eso, muy bien. Cada vez que tengan una duda de algo, de una actividad, de que no entendieron por qué fue la respuesta, escríbanme que yo siempre les trato de dar solución. Entonces, miren, aquí las imágenes, era Scary Cat y aquí era el de Horse Around. Profe, yo tengo una pregunta. Digamos, en el audio en el de las aves, Sí, sí. ¿Qué pasó? o sea, en la descripción decía que tenía, o sea, que pink legs, o sea, que tenía piernas largas, fuertes y rosadas. Y Ah, el emu pues no tiene piernas rosadas, ¿o sí? pero yo lo expliqué dentro del video de la tutoría. Si no viste el video de la tutoría, Y lo vi. no lo viste porque yo les expliqué claritico, le dije, mire chicos, aquí pasa la imagen, lo que pasa es que la imagen se me ve color durazno, color, bueno, se le llama durazno porque ya no se le puede decir piel, durazno, pero es rosada, entonces yo les dije, dentro del video les dije, ahí ya les di una pista, está dentro de estos dos animales, miren cuál es, recuerden que estas patas también son rosadas, entonces la respuesta era el emú. ¿Por qué? Porque dentro del audio también decía que tiene las plumas marrones. Sí, Entonces el avestruz no las tiene marrones, ¿sí? Las tiene blancas y negras. Entonces ese fue el punto. esa era la Prestarle atención lógica. a los videos y prestarle atención al audio completo. Ok, bueno, profe, Profe, gracias. una preguntita. Sí. Señor, Profe, nosotros podemos hacer algo así parecido como lo de los audios. claro que sí. Entonces ustedes pueden crear una Una conversación, descripción de un animal. pueden hablar sobre un animal de formas así. Como les digo, pueden tomar el tema de un animal mitológico. Yo voy a hablar acerca del Pegaso. El Pegaso tiene las plumas altas, Y obviamente ustedes van a ser creativos y van a crear un video donde se vean ustedes y donde muestren al animal de tal forma de que cuando yo vaya escuchándolos, ya diciendo, ay, sí, mire, está diciendo que tiene las plumas doradas y largas. Vea, sí las tiene doradas y largas. Que tiene un cuerno largo, blanco, no sé qué. Características, definiciones, frase adjetival más larga, más extensa. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. So, temas gramaticales, recuerden siempre, presente simple, no nos vamos a salir del presente simple. ¿Qué tenemos dentro del presente simple? Las rutinas diarias, los adverbios de frecuencia, las descripciones físicas con el verbo to be, con el verbo to have, con el orden correcto de los adjetivos. Van a utilizar las preguntas, las oraciones positivas, las oraciones negativas. Pueden hablar de sus mascotas, como en los ejemplos que les he mostrado. Ustedes muestran, bueno, hoy precisamente me abandonaron todos mis hijos. Muestran a la mascota y dicen, este es mi mascota, se llama tal, tiene tantos años, tantos días, tantos meses, es así, 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 y mientras lo van describiendo, pues yo voy mirando si esas son las características que ustedes me están diciendo, y ese puede ser el video, 1 minuto a 2 minutos. ¿Right?
Aprovechen las tutorías. Quedan 3 semanas, solamente 3 personas de este grupo me han enviado los libretos. Profe, ¿será que esto va así? ¿Será que esto acá? Para que yo les pueda colaborar en revisar si está bien escrito, si está bien formado, si sí demora el tiempo. Aprovechen la tutoría de hoy de 6 a 8 de la noche, el miércoles de 4 a 6 de la tarde. Para entrar, profe, yo quiero que me escuche y me corrija. Yo lo voy escuchando y le diciendo, corrige esta palabra, di esta otra, pronuncia esto y vamos contabilizando tiempo y todo. Aprovechen las tutorías. So, any other question? ¿Qué otra pregunta tienen acerca de los temas que hemos visto? ¿Todo completamente clarito? ¿Van entendiendo bien todo? Listo, Daniel, gracias. Ya tengo en cuenta a la compañera entonces para no poner la falla. Si quieren pueden contar la historia en inglés. No es contarla, es decirla, narrarla, es diferente, ¿no? Entonces, hablarla, ¿no? Entonces, que estén con el libreto pegado en la mano. Y obviamente, la creatividad en el video. Sí, Brian, entonces si vas a narrarme una historia, bien, pero la historia debe estar en presente simple, porque ese es el tema que estamos trabajando. Y debe contener el tema, las temáticas de vocabulario que estamos viendo en las clases. ¿Listo? Y pues lo ideal es que sean ustedes, porque en estos momentos estoy evaluando la creatividad y lo que han aprendido ustedes de estos temas que hemos visto desde el primer corte. ¿Sí? Quiero ver qué tanto han aprendido y qué tanto están poniendo en práctica al momento de escribir un libreto. Eso es lo que es lo más importante de ese proyecto. ¿Listo, chicos? So, no questions about grammar, no questions about vocabulary. Ya todo Profe, claro sobre... Dime. Más o menos cuántos animales, digamos, o más o menos cuánto debe durar. Mínimo 1 minuto, máximo 2. Gracias, profe. Solo Entonces, una lo que alcances a hablar allí, ¿sí? Si pues te quieres extender, no pasa nada, pero de 1 minuto para arriba, ¿sí? De 1 minuto para arriba. No sean tan tacaños con ustedes mismos que, Dios, el primer corte eran 0.59 segundos y eso casi lloran porque no les apagaba la cámara. De 1 minuto pasadito, 1 minuto pasadito. No sean tampoco tan que al minuto rayado. ¿Listo? Now, let's start talking today about 2 important topics. Hoy vamos a introducir el tema de los posesivos y cómo hablar de las posesiones o las cosas que me pertenecen o las personas que se relacionan conmigo en inglés, ¿sí? Ya habíamos mirado por encimita esas palabras, hoy vamos a profundizar un poco en esos 2 tipos de posesiones que existen en inglés. The possessive adjectives and the apostrophe and s, right? El posesivo enclítico o posesivo del apóstrofe y la s. So let's start paying attention here to the next video. Vamos a mirar el siguiente video y de ahí vamos a ir revisando toda la información. Yo voy a ir haciendo pausas y vamos a ir explicando. So possessive adjectives. Se llaman posesivos adjetivos. ¿Por qué? Porque es una palabrita que me está dando una característica y esta característica es de posesión, de relación, de que algo me pertenece o que yo me relaciono con algo o con alguien. Por eso se llaman posesivos adjetivos. Van a tener unas características especiales que vamos a ir mirando en la medida que vamos viendo la información. Primero vamos a ver cuáles son. Yo voy pausando, me dicen porfa si escuchan el video para modificarles en caso de que no. Miremos. I have a shirt. ¿Sí escuchan? Sí, señor. Sí, señor. En caso de que se Señor. les llegue a trabar, de que se les escuche entrecortado algo, ya se los compartí por el chat. ¿Listo? Entonces sigamos viendo. My shirt is green. I is a subject pronoun. My is a possessive adjective. A possessive adjective shows possession
or a relationship. You have a book. Your book is new. It is not my book. No, it is your book. He has a pillow. His pillow is soft. She has a dog. Her dog is small. It has a bone. Its bone is old. We have a bird. Our bird is noisy. You have a house. Your house is big. They have a car. Their car is slow. Aquí tenemos nuestra lista de posesivos adjetivos. Es esa palabra que me conecta a mí o que conecta a una persona con algo que le pertenece o con algo que lo relaciona, con alguien con quien se relaciona. Cuando nosotros utilizamos nuestros pronombres sujetos, I, you, he, she, it, we, you, they, estamos hablando de esa persona. I have a shirt. Yo tengo una camisa. Yo estoy hablando de que yo tengo una camisa. No estoy hablando de la camisa. Si yo quisiera hablar de la camisa, yo utilizo the shirt como el sujeto en la oración y diría, the shirt is green. La camisa es verde, ¿verdad? Al decir la camisa es verde es una oración normal. Estoy hablando de la camisa, mas no la estoy relacionando en ningún momento conmigo. ¿Cómo hago para relacionarla? Utilizo los posesivos adjetivos. Entonces, al decir my shirt is green, estoy diciendo que esa camisa que es verde es de esa persona. Mi camisa. Right? Esos son los posesivos adjetivos. One of the characteristics that are helpful for us in English is that we have one specific word for each of the possession. So, esta es una característica que nos facilita aprender en inglés, diferente a la gente que quiere aprender el español, sobre todo en esta temática. Ya les he dicho en varias oportunidades que el español es uno de los idiomas más difíciles porque nos complica la vida en muchos aspectos. Este es uno de esos aspectos en los cuales es difícil aprender. ¿Por qué? Resulta que estas palabritas en español casi todas son una sola para varios sujetos. Traten de recordar en español cómo se dicen estos posesivos y quién me los dice ahorita ahí activando el micrófono. A ver. ¿Cómo se diría en español my? Mi. Mío. Mi. Mío no. Mi. Mío no. Mi. Más adelante van a ver por qué no es mío, porque mío es otro posesivo que llamamos posesivo nombre o posesivo pronombre, ¿sí? Que yo simplemente digo mío y la gente ya lo relaciona. Mi. Your, ¿cómo se pronunciaría en español? Your. Su. Su. His. Su de él. Su. Her. Su. Su de ella. It's. Su de esto. Our. Nuestro. Nuestro. Your. Nuestro. Su de ustedes. Their. Su de ellos. Te fíjense que en español es complicado porque la mayoría significa su. Yo puedo en este momento tener a Ana María delante mío y yo digo, Ana María, tome su cuaderno. Y pues ella entiende que es su cuaderno de usted porque le estoy hablando a ella. Pero tengo a Ana a un lado y a la derecha tengo a Andrés y le digo a Andrés, pásele a Ana su cuaderno. Y ahí empieza lo complicado porque Andrés se queda pensando, profe, ¿mi cuaderno o su cuaderno de ella? No, hombre, su cuaderno, el suyo. Ah, entonces Andrés le pasa el cuaderno de él a Ana María.
Pero si yo no los estuviese mirando y le digo, Ana, pásele su cuaderno a Carlos. Y Ana, mi cuaderno, profe, o el de Carlos. No, su cuaderno de él, el de él, pásele el cuaderno de él a Carlos. Se complica, en español es difícil porque yo tengo que mirar a las personas o tengo que entender el contexto para poder entender ese berraco su, a quién pertenece, si el su de usted o el su de ella o el su de él o el su de ustedes o el su de ellos. Carlos y Marcela viven en su apartamento de ellos. Ana tiene su computador de ella. Andrés vive con su mamá de él, ¿sí? Entonces, en español es un poco difícil entender. En inglés es supremamente sencillo porque cada pronombre tiene su propio posesivo, ¿sí? Y cada posesivo indica que ese objeto que tengo al lado se relaciona con esa persona que estoy hablando del pronombre. Entonces, si acá en my shirt, la camisa es mi camisa. Your book, el libro es su libro. His pillow, la almohada es la almohada de él. Her dog, el perro de ella. Its bone, el hueso de este, del objeto, del animalito, lo que lo tenga. Bird, our bird, nuestra ave, el ave de nosotros. Your house, la casa de ustedes. Their car, el carro de ellos. Right? So this is the first thing. It's really important to understand. Es muy importante entender que el posesivo adjetivo me explica de quién es ese objeto o ese animal o esa cosa que está al lado de esa palabra. Solamente me dice eso, de quién es, no me dice nada más. Ahora, en una oración, yo no estoy hablando del dueño de ese objeto o de esa persona. Estoy hablando de ese objeto, de esa persona que aparece allí en la oración. Cuando yo digo, my shirt is green, yo no estoy hablando de mi persona, estoy hablando de la camisa que me pertenece. Y ese color verde se relaciona con la camisa, no con mi persona. Entonces, este es otro detalle que debemos tener muy pendientes a la hora de escribir un texto con este tipo de posesivos. Cuando yo digo, my chair is green, esta característica está hablando es de este objeto que está acá. El posesivo adjetivo lo único que me explica es decirme de quién es o a quién le pertenece el elemento que se le escribe al lado. Y una regla muy importante, chicos, siempre que utilice cualquiera de estos posesivos, cualquiera, incluso el de cualquiera de ellos, siempre tiene que ir acompañado de otra palabra al lado. No puede faltar esa palabra que esté al lado, porque si no, no tendría sentido la oración. Ejemplo, si yo digo his is soft. His is soft. ¿Qué estoy diciendo ahí en esa oración? His is soft. Su es suave. ¿Su qué? ¿Su qué es suave? Su pelo es suave. Su perro es suave. Su costilla es suave. Su cama es suave. Su almohada es suave. La forma de utilizar estos posesivos adjetivos es siempre llevarlos acompañados de ese objeto, de esa persona o esa cosa que yo voy a relacionar con ese pronombre. ¿Right? Nunca pueden ir solos. ¿Sí? Si yo digo it's is all, su de este es viejo, su es viejo, su qué, su hueso es viejo. Nuestra ave es ruidosa, su libro es nuevo, su camiseta es verde, etc. Right? So this is the first thing to take into account. Primera cosita que debemos tener en cuenta. De hecho, son dos cositas. El posesivo me habla de quién le pertenece la oración, de quién le pertenece ese objeto que voy a hablar. Y ese posesivo siempre debe ir acompañado de otra palabra que es la conexión entre el dueño y el objeto o la persona de la que están hablando. Profe. Tercera cosa, señor, cuéntame.
Profe, ¿y el posesivo, digamos, en una oración no puede ir a lo último? Digamos, para Claro que sí. decir que el carro es nuestro. Claro que sí. Muy bien, gracias por preguntar. Estos posesivos adjetivos más otra palabra es lo que nosotros ya conocemos como frases. ¿Se acuerdan, chicos, que nosotros hablamos de las frases y las frases adjetivales? Pues los posesivos adjetivos hacen parte de la construcción de las frases adjetivales. Acuérdense que era una frase. Una frase se componía de determinante más uno o varios adjetivos más una palabra. ¿Sí? Está gigante esa letra. Una o varios adjetivos más una palabra, un nombre. Ese era el orden de las frases. Y acuérdense que yo les decía que dentro de los determinantes podíamos tener números, como por ejemplo two pretty cats, dos gatos bonitos, two pretty cats, como podíamos tener un determinante, un artículo como the ugly doctor, el doctor feo. Y ahora, dentro de los determinantes también podemos tener posesivos adjetivos como my beautiful princess. Cursi, pero eso es una frase. Mi hermosa princesa. My beautiful princess. Entonces, los posesivos adjetivos van dentro del orden de una frase. Pueden ir solito el del posesivo adjetivo más el nombre, como podemos meterle uno o varios adjetivos en medio y ya con eso puedo construir oraciones. Las frases, acuérdense que pueden ir al principio o al final de la oración. Por ejemplo, acá digo, my beautiful princess is Lorraine. Y ahí están al principio funcionando como un sujeto en esta oración. Todo esto es el sujeto en la oración. Sujeto, verbo to be y complemento. O puedo tenerlo al revés. Yo puedo tener las frases al final. Lorraine is my beautiful princess. Lorraine is my beautiful princess. Entonces fíjense que los adjetivos posesivos van dentro de frases y esas frases pueden ser usadas como sujetos o como objetos en una oración. ¿Sí me entendieron? Now, ya vimos ahora también cómo utilizar los adjetivos posesivos dentro de las oraciones. Ellos hacen parte de lo que nosotros ya conocemos como frases y pueden construir el sujeto o el objeto de la oración. Con todos los verbos diferentes al verbo to be también funcionan de esa forma. Por ejemplo, yo puedo decir our sad father works long hours. Nuestro triste papá trabaja largas horas. Y ahí, our sad father es el sujeto de esa oración. Pueden quitarle los adjetivos si no quieren ponerle adjetivos, es decir, our father simplemente. Our father plays soccer. Nuestro padre juega fútbol. O pueden utilizarlo al final de la oración. Por ejemplo, it is a long journey. It is. Vamos a cambiarlo por otro verbo. They work with my aunt and uncle. Ellos trabajan con mi tía y mi tío. My aunt and uncle. Mi tía y tío. Y aquí al final los estamos viendo dentro del objeto de la oración. Aquí está el sujeto, aquí está el verbo y este es el objeto complemento de la oración.
Good. ¿Sí entendimos? Profe, Dime. pues digamos, para decir el carro es nuestro, o sea, se diría the car is our. Ahí ya vamos a hablar de otro tema que ya lo van a ver el próximo semestre, pero eso se llaman posesivos pronombres. Cuando yo ya voy a resumir estas dos palabras en una, aparecen los famosos posesivos pronombres, que es una palabra que reemplaza a esas dos dentro de una oración. Entonces vamos a hacer ese ejemplo y lo dejamos hasta ahí. Si lo quieren consultar ya después lo pueden ampliar, pero no hace parte de lo que estamos aprendiendo y lo que vamos a necesitar en este semestre, pero se los voy a ir adelantando. Our sad father puede ser reemplazada por la palabra ours, que es el nuestro. Ours. Nuestro triste padre trabaja largas horas. El nuestro trabaja largas horas. Esta palabra es la que resume en una sola a todas estas dos. El nuestro. ¿Cuándo se utilizan estas que se llaman posesivos pronombres? Una vez yo haya utilizado por primera vez estas que les estoy enseñando hoy. Les voy a hacer un ejemplo de cómo se reemplazaría. Por ejemplo, my coffee is black and tasteless. Mi café es negro y sin sabor. And yours is brown and sweet. Miren esta oración. Mi café es negro y sin sabor, y el tuyo es marrón y dulce. Esta palabra yours reemplaza a lo que vendría siendo la frase your coffee. ¿Por qué puedo utilizarla en este momento? Para no repetir la palabra coffee y porque ya la mencioné la palabra coffee en un principio. Los posesivos pronombres se utilizan para reemplazar a la frase del posesivo adjetivo, una vez ya se haya hablado de ella con anterioridad en el texto o en la narrativa. ¿Por qué esta regla? Porque, por ejemplo, si ustedes dicen, el mío es negro y sin sabor y el suyo es marrón y dulce, ¿de qué estamos hablando? ¿Cierto? La gente queda como, mine is black and tasteless, el mío es negro y sin sabor y el suyo es marrón y dulce. Que la gente como, ¿de qué estamos hablando? ¿Cierto? Entonces, al principio de las oraciones o al principio de un texto siempre se debe utilizar los posesivos adjetivos porque son los que nos explican el contexto y ya en una segunda oportunidad, en una segunda oración, puedo reemplazarlos por los adjetivos pronombres porque ya la gente va a entender el contexto de lo que están hablando. Mi café es negro y sin sabor y el suyo, su café es marrón y dulce. ¿Sí es? En el caso de tu oración, cuando dices el nuestro, sería esta palabra, ours. Estaré reemplazando a nuestro padre, el nuestro. Pero entonces eso ya tiene un poquito más de contextualización que no la vamos a necesitar por ahora. Por ahora solamente estamos viendo cuándo utilizar de forma completa la frase del posesivo adjetivo. ¿Listo? ¿Sí? Listo, profe. Now, vamos a mirar unas ciertas reglas que debemos tener en cuenta al momento de escribir estos posesivos adjetivos. Ya vimos una, y es que siempre debe estar unida con una palabra para que me dé un contexto, me dé a entender de qué estoy hablando. Entonces siempre voy a decir my más una palabrita al lado, your más una palabrita al lado, his más una palabrita al lado. Por supuesto, la puedo ampliar creando frases metiéndole adjetivos, ¿sí? Yo puedo haber escrito no solamente my shirt is green, sino my
new shirt is green. Mi camisa nueva es verde. Right? Your ugly book is new. Tu libro feo es nuevo. Get? Entonces, la idea es que siempre deben ir acompañados de una palabra al lado o un adjetivo y una palabra al lado para crear una frase completa. Nunca pueden ir solas. Second rule, segunda regla de qué es lo que vamos a ver con ellas. Fíjense en estas oraciones que tenemos acá. My balloon is blue. My balloons are blue. Your balloon is green. Your balloons are green. Resulta que en español, ya les había explicado, con los adjetivos, nosotros pluralizamos los adjetivos y los masculinizamos o feminizamos de acuerdo a la palabra que esté hablando. En español yo digo mi bomba es azul y si voy a hablar de dos, pues digo mis bombas son azules. Resulta que, fíjense en acá, la palabra my y la palabra blue no cambian, no se pluralizan, no les pasa nada porque ambas palabras son adjetivos. Y recuerden muy bien que en inglés los adjetivos nunca se van a pluralizar. Nunca se pluralizan. Entonces yo no voy a decir my balloons are blues, como lo diría en español, porque en español digo mis bombas son azules, ¿verdad? En inglés no necesito pluralizar los posesivos adjetivos ni ningún adjetivo, ninguno. No importa si ese pronombre se relacione con una persona en plural, como your, como ustedes, ¿cierto? Por ejemplo, your balloon is green. Su bomba, la suya, la de usted, es verde. Your balloons are green. Sus bombas, las suyas, son verdes. En español yo pluralizo, pero en inglés no. En inglés nunca voy a ponerle esa S a estos posesivos. ¿Y por qué? Por dos razones importantes. Primera y la más importante, porque son adjetivos. Los adjetivos nunca van en plural. Y segunda, y también importante, es porque esas palabritas, si ustedes me le ponen esa S, se me van a convertir en estos famosos posesivos pronombres, ¿sí? Que ya que me tocaron el tema, pues se los voy a escribir aquí. Mine es mine, el mío. Mine, el mío. Esta palabra resumiría a my share de una. Mi camisa es verde, la mía es verde. Mine is green. Your es yours. His no cambia. Her es hers. Its no cambia. Our es ours. Your, lo mismo que arriba, no cambia. Yours. Yours sí cambia, perdón. Y their, theirs. Por esas razones que no se les puede poner la S a estos. Porque son adjetivos y los adjetivos nunca se pluralizan y porque si se la pongo se van a convertir en posesivos pronombres y ya van a tener otro significado, otro contexto diferente. ¿Sí? Entonces, esa es la otra reglita que debemos tener en cuenta cuando escribimos los posesivos adjetivos. Siguiente regla y la más importante. La oración habla sobre ese objeto o esa persona que está acompañando el posesivo adjetivo, no sobre el posesivo adjetivo o la persona dueña del producto o de esa persona. Si digo mi bomba es azul, ¿de quién estoy hablando? ¿De mí o de la bomba? De la bomba, ¿sí? Entonces la oración o las características o lo que yo voy a escribir en esa oración son del objeto, del animal o de la persona que estoy poniendo al lado del posesivo adjetivo. Si yo digo, my mother is beautiful, ¿quién es hermosa? ¿Yo o mi mamá? My mother is beautiful. ¿Quién es la hermosa? ¿De quién estoy hablando en la oración?
¿De mí o de mi mamá? De la mamá. De la su mamá. La madre. Exacto, de su madre, eso. De su madre, profe. Estoy hablando de mi madre, right? De las oraciones hablan es de ese objeto o de esa persona que está acompañando al posesivo adjetivo. Ahora bien, el verbo va a estar en singular o en plural de acuerdo a esa palabra. Si la palabra está en singular, el verbo va a ir en tercera persona. Si esa palabra está en plural, el verbo va a ir en plural, right? Para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque hay veces que ustedes se confunden que porque leen your, dicen, no, yo me acuerdo que you es con are, entonces ponen you are, your balloon are, y no, está mal. Your balloon is, al menos que la palabra esté en plural, ahí sí le pongo el are, como en el segundo ejemplo. Your balloons are. Entonces, ojo con la singularización o la pluralización del verbo. Right? Now, another important thing. Tenemos estos dos casos, chicos. It's, your. Son exactamente la misma pronunciación. It's, your. It's hot today. The cat is eating its food. You are intelligent. I like your dress. No confundan la contracción del pronombre it y el pronombre you con el verbo to be con el posesivo adjetivo correspondiente para cada uno. Es muy fácil identificar cuándo estoy hablando del pronombre y el verbo y cuándo estoy hablando del posesivo, y es el contexto de la oración. Si ustedes leen que hay un apóstrofe en la mitad, ya están entendiendo que están hablando del verbo to be. It is hot today. It's hot today. Está caluroso hoy, está caliente hoy. No van a entender it's hot today, su calentura hoy, no va a tener sentido, ¿cierto? Como acá, no voy a confundir este it's con el verbo to be y el pronombre por el contexto. The cat is eating its food. El gato está comiendo su comida, la comida de él, del gato. Its food. Si ustedes la escuchan, no van a confundirla con el verbo to be porque no tendría sentido traducir. El gato está comiendo, este es comida. ¿Cierto? Entonces, es muy fácil malentenderlo al principio por la pronunciación porque se pronuncian igual, pero deben leer el contexto para poder entender si están hablando del verbo contraído con el pronombre o de la posesión. Como en este caso, dicen you're intelligent. No van a entender su inteligente. No, usted es inteligente. You are intelligent. I like your dress. Me gusta su vestido. No van a entender me gusta usted es vestido. Right? Lo que sí es importante es recordar el apóstrofe cuando estén escribiendo el pronombre junto con el verbo en contracción. Nunca se les vaya a olvidar, sobre todo en este caso, porque pues en este no se van a confundir, ¿verdad? Porque el hecho de ver una R con E ya lo va a hacer diferente a este your. Pero en este caso, si a ustedes se les olvida poner el apóstrofe de la contracción, la gente les va a entender es posesión, o en los exámenes les va a salir mal porque va a haber, es una posesión, no una contracción. ¿Entendimos? Por eso es muy importante aprender la escritura correcta. Right? Ready? Sí, señor. Good. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tienen aquí estas oraciones. Son 8 oraciones. Van a leer y van a identificar cuál es el sujeto en la oración. ¿Qué pasó? Se me perdió. Y van a reemplazar ese sujeto en la oración por un posesivo. ¿Sí están viendo el Paint? Sí, profe. Entonces, ejemplo. John has a bike. John tiene una cicla. Su cicla, la cicla de John es rápida. ¿Cómo digo su cicla de él?
His. His bike is fast. Muy bien. Como es un punto aparte, como es un punto seguido, debe empezar con mayúscula. Entonces, miremos. A ver, 2 minutos para completar las 8 oraciones. Ya vengo, voy por agua. Let's do it. Ready? ¿Listos? So, ¿quién me lee la número 2? Tell me. My dictionary. Yeah, do it. Completa la oración para que repasen. I have a dictionary. My dictionary is all. Very good. Number 3. Number 3. Pues creo que es Her Alarm Clock is Noise. You have an alarm clock. You. En la pantalla. You have an alarm clock. Tu alarma es ruidosa. Ok. ¿Cuál es? Here. Your. Tú tienes un reloj de alarma. Tu alarma es ruidosa. Your alarm clock is noisy. Number 4. France is in Europe. France is in Europe. Capital is Paris. You. Very good. You. It's. Capital is Paris. Ese es el pequeño error que tenemos siempre de todos los pronombres convertirlos en your. ¿Sí se han dado cuenta que es el pequeño error que siempre cometemos? ¿Por qué? Porque es que como your es el que significa su, en español, pues, y en español todos son su, pues tendemos ponerle your a todo lo que diga su en español. Su casa es grande cuando me refiero a la casa del perro, pero como es del perro debo decir its, no your. Grábense en la cabeza que ese your siempre va a relacionarse con usted, con su de usted. Para el su de él, his. Para el su de ella, her. Para el su de un objeto, its. Right? Entonces, Francia está en Europa. Su capital de Francia, de ese objeto, de ese país, es Paris. Brian and Mary like new teacher. Brian y María les gusta su nuevo profesor. ¿Este su cuál es? Their. Their. Muy bien. Tenemos una nueva casa. Nuestra casa es pequeña. Our. Our. Muy bien. Our.
Ella es mi profesora, mi hermana, su nombre es Susana. Her. Her. Su nombre de ella, muy bien, her. Y la última, you and Mike have friends. Usted y Mike tienen amigos. Sus amigos son chéveres. Your. Your, muy bien, your. Sus amigos de ustedes son chéveres. So people, this is something really easy to understand. Es algo muy sencillo de entender. Es cuestión de practicarlo. Aquí en el The correct possessive adjective. Aquí en el módulo, en esta semana que estamos de refuerzo, en el enlace de links para practicar, encuentran enlaces para hacer estas prácticas. Hay otro video diferente al que les mostré para que lo vean y hay un enlace para que practiquen con estas actividades. Aquí sencillamente tienen que escoger cuál es el pronombre correcto de acuerdo a la imagen y de acuerdo a la oración que tienen. Y hay muchas otras demás para que puedan repasar el mismo tema. ¿Listo? So, este es el primer posesivo de que estamos hablando. Los posesivos adjetivos, esa palabra que me relaciona a un objeto o a alguien con otra cosa o con otra persona. Now, vamos a mirar los posesivos del famoso apóstrofe con la S. Resulta que este es el que más hemos visto por todos lados a toda hora, ¿cierto? Que un apóstrofo con la S se llama apóstrofo a ese palito que ponemos ahí arribita con una S. Aquí tenemos tres oraciones. John stole, John studied, John's car. ¿Cuál de esas me está representando este apóstrofe de posesión? ¿Y cuál de ellas son oraciones donde están usando un verbo contraído? A número 1, John stole, ¿qué está diciendo ahí? Muy bien el compañero, sí, es la tercera. Vamos a analizar ahora cada una. John stole. ¿Qué estoy diciendo allí? Que John es alto. John es alto, muy bien. Entonces aquí en John stole estamos viendo que ese apóstrofe y esa S no es una posición. Estamos hablando del verbo to be contraído con el sujeto. John is tall, John stole. En el segundo, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo al verbo to have convertido en tercera persona y contraído con el sujeto. Esto lo van a ver mucho más adelante, se llama presente perfecto. Y esto me estuviera diciendo John ha estudiado. John has studied. Nuevamente aparece el apóstrofe con la S, pero en este caso es la contracción del verbo haber, que es el verbo have en presente perfecto. Y finalmente tenemos el en el que nos vamos a enfocar, que es el posesivo de nombres, el apóstrofe más la S, que está hablando de una posesión o que algo le pertenece a alguien o que alguien tiene una relación con otra persona. Este apóstrofe con S es difícil de entender en estos tres casos, pero vamos a saber cómo poder diferenciar en cuál de los tres es que funciona como posesivo gracias a la estructura de las oraciones. Fíjense que en los dos primeros casos, ellos son el verbo. Tenemos al sujeto que es John, tenemos al verbo contraído y en el primero tenemos un complemento o una palabra adicional, un adjetivo. En el segundo vamos a tener siempre a otro verbo, en este caso en pasado participio. Y con las frases posesivales vamos a tener siempre son dos nombres juntos. Miren la gran diferencia. En el primero
cuando hablamos con el verbo to be, siempre vamos a tener un complemento que van a ser características, adjetivos, información complementaria de esta persona. Entonces, en la estructura siempre va a ser sujeto, el verbo contraído is y un adjetivo o una palabra complementaria que no es un nombre. No es un nombre. En el segundo vamos a tener a un sujeto, al apóstrofe y la S representando la contracción del verbo has, e inmediatamente después de eso vamos a encontrar a otro verbo en participio pasado. Y el que nos importa a nosotros siempre van a ser un sujeto, el apóstrofe y la S y otro sujeto, otro nombre. Esta es la forma en cómo vamos a identificar lo que vamos a llamar ahora frases posesivales. ¿Entendimos? Entonces ahora vamos a tener dos tipos de frases. La frase adjetival, que era la que nos introducía palabras características de las personas o de los objetos. Mi hermosa princesa, el horrible perro, la tierna gata, el alto y guapo caballero. Frases de adjetivos. Y ahora estas frases nos van a representar posesión, relación de un objeto con otro, de una persona con otra, y por eso se llaman frases posesivales. El carro de John, el perro de Miguel, la novela de María, el dinero de Juan. Eso es lo que va a significar esta frase nueva que estamos aprendiendo, y ese es el famoso apóstrofe S o possessive nouns, los nombres posesivos, right? How we are going to work with them. Fíjense que en español, voy a eliminar acá esto ya. Fíjense que en español, cuando yo utilizo este posesivo, yo digo siempre el carro de Juan, la mesa de María, el perro de Ana. ¿Sí? En español siempre cuando yo hablo de una posesión o de que a alguien le pertenece algo, yo utilizo siempre esta forma. El carro de Juan, la mesa de María, el perro de Ana. Pero en inglés yo voy a utilizar una forma estructural diferente. ¿Qué vamos a hacer? Primero, en la oración, yo voy a ubicar al dueño del objeto o al dueño de ese animalito o a la persona que se está relacionando con la otra persona. Lo ubico de primero. Entonces, en este caso yo digo Juan. Esa palabra de, que significa la posesión, que está indicando que esta es la propiedad que le pertenece, no la vamos a utilizar en inglés como lo utilizaríamos literal, que es la palabra of. En este caso, ese de se transforma en ese apóstrofe que estamos aprendiendo y la letra S. Y finalizamos nuestra frase indicando el objeto o la persona de quien es dueño el primero del que hablamos o de quien se relaciona el primero que hablamos. Y en este caso va a ser car. Alguno de ustedes mira, profe, ¿por qué no pone the car? Juan's the car. Resulta, chicos, que en español nosotros siempre en español estamos utilizando el la, el los, el las para todo. Yo meto el artículo determinante la, lo, las para todo en español. Pero en inglés, en este caso, no es necesario utilizarlo. Entonces, en este caso, no lo pongo, sencillamente pongo el objeto o la persona de quien estoy hablando. Y es esta la forma en cómo debemos decir en inglés las posesiones con el apóstrofe y la S. Right?
Resulta que nosotros tenemos la costumbre de traducir literalmente del español al inglés. Y si ustedes llegan por error a decir the car of Juan, pues sí, la gente les va a entender. Pero como siempre les vengo diciendo, van a decir, pues qué mal habla inglés. Habla muy mal inglés. Porque esto que tienen ahí en negro, chicos, es la traducción literal del español al inglés. Miren, el de carro, car, de of y Juan. De car of Juan, el carro de Juan. Esa es la traducción literal. Pero recuerden que en inglés nosotros no podemos traducir literalmente porque hay ciertas estructuras que debo aprender y debo respetar. Y esta es la estructura que debo utilizar siempre que voy a utilizar este tipo de posesivos. ¿Listo? Ahora, de acuerdo a esta explicación, ¿quién me puede decir cómo quedarían en inglés las otras dos oraciones, las otras dos frases? Porque apenas estamos construyendo la frase. ¿Cómo quedaría? ¿Quién me dice? A ver. María's Table. María's. Bien, por ahí escuché a la compañera María's Table. María's Table. ¿Y el perro de Ana cómo queda? Anna's dog. Anna's dog. Muy bien. Así es como deben hacerse, siempre. Y acá, chicos, acabamos de construir una frase posesiva. Una frase posesival. ¿Por qué? Porque nos está hablando de una posesión. Nos está diciendo quién es el dueño. Siempre de primero se pone el dueño. Perdón por decir dueño, pues que obviamente si estamos hablando de otra persona, pues no va a ser el dueño de esa persona, sino que se va a relacionar con la otra persona. Y de segundas ponemos la propiedad o lo poseído. Eso que le pertenece a ese dueño o que se relaciona con ese dueño, ¿sí? Siempre va a ser ese orden. Y para poder entender esta lectura, yo debo leer de derecha a izquierda. La mesa de María. Perro de Ana. Carro de Juan. Siempre debo leer de derecha a izquierda las frases posesivales para poder entenderlas. ¿Sí entendimos? Now, let's keep on moving. Así como vimos en los pronombres adjetivos que tenemos unas reglitas para escribirlas, para poder utilizar esta frase adjetival, perdón, esta frase de posesivo en una oración, yo también puedo utilizarlas al principio o al final de una oración. Y no pasa nada. Miremos. Yo quiero decir que el carro de Juan es grande y hermoso. ¿Quién me dice esa oración? Juan's car el carro de Juan es grande, entonces. Grande y nuevo. El carro de Juan es grande y nuevo. It's big. Is and new. Aquí podemos ponerlo en desorden, en orden, porque no estamos creando una frase con los adjetivos. Entonces pueden ir en cualquier orden. Bien. Juan's car's big and new. Fíjense. Vamos a estrellarnos con dos posesivos, con dos apóstrofes, con S. Y ustedes dirán, profe, en ese caso, ¿cómo hago para entender cuál es cuál? Acuérdense, donde vean los dos nombres, es ahí donde se encuentra la posesión. Y después van a encontrar el verbo. Juan's car's big and new. El carro de Juan es grande y nuevo.
Entonces, ojo con esta partecita. Yo puedo utilizar los posesivos al principio de las oraciones. Vendrían siendo el sujeto de la oración, el verbo, el complemento. Pero yo también puedo utilizarlos al final de la oración, conservando la misma estructura de la frase posesival. Vamos a hacer un ejemplo. A pretty pet is Anna's dog. ¿Qué estoy diciendo en esta oración? A pretty pet is Anna's dog. Fíjense. El perrito tierno de Ana. Una mascota bonita es el perro de Ana. Y al final utilizamos la frase posesival como el complemento de la oración. Tenemos el verbo to be acá y tenemos una frase de adjetivo al principio. Adjective phrase. Good. Entonces, poco a poco ustedes van a ir jugando con todas estas estructuras, van a ir aprendiendo todos estos órdenes para poder crear oraciones más complejas, más creativas, etcétera, etcétera. Pero por ahora solamente necesitan enfocarse en la primera que les enseñé, donde siempre vamos a poner esa frase de posesivo al principio como el sujeto en la oración y luego la descripción de esa información que quiero dar a conocer sobre ese objeto. Que es la mesa de María, pero la mesa de María es nueva. Maria's table is new. Que la mesa de María está dañada. Maria's table is broken. Etcétera, etcétera. Entonces, esta es la forma en cómo puedo utilizar esta frase posesival dentro de una oración. Ahora, hay ciertas reglitas para el uso y el posicionamiento de esta apóstrofe y esta S dentro de las oraciones o dentro de la frase. Vamos a aprender cuáles son. Todas van a tener que ver con el singular y el plural de las palabras. Y vamos a prestar mucha atención en cuándo y cuándo vamos a utilizar estas reglas. Miremos. Reglita número 1 para poder escribir este apóstrofe, esta S. Muy fácil, lo que hemos visto todo el momento. Pongo el apóstrofe y la S en el nombre del dueño del objeto. Paul's house, la casa de Paul. Julie's book, el libro de Julie. Mike's party, la fiesta de Mike. Susan's parents, los padres de Susan. Esa es la regla número 1. Sencillamente, si yo quiero presentar una posesión, yo pongo el dueño de ese objeto o el dueño de esa persona, por decirlo así para que lo reconozcan, pero sabemos que no es que sea el dueño. Le pongo el apóstrofe y la S y luego pongo ese objeto y esa persona a continuación y ya con eso creo nuestra frase posesival. Para mostrar posesión, para mostrar relación de una cosa con otra, de una persona con otra, de una persona con un objeto. Ojo que esto solamente aplica para personas y animales, no para cosas, ¿sí? Yo puedo decir el libro de Julie, Julie's book, pero no puedo decir el libro de la biblioteca como library's book. Ojo con esa partecita. Algo muy importante para el uso de esto es que solamente va con animales o con personas. Animals. ¿Por qué? Porque realmente somos los únicos que tenemos posesión sobre otra cosa. Los perritos se adueñan de su cama. Las personas se adueñan de las cosas o se apropian de algo. Entonces solamente van con estas dos. Es con quienes ponemos el apóstrofe con la S. Ejemplo. The dog's bone. El hueso del perro. Dog's bone.
O puedo decir María's mother, la mamá de María. ¿Sí? Pero cuando yo voy a hablar de un objeto que se relaciona con otro objeto, por ejemplo, la ciudad de Cartagena. La ciudad de Cartagena. Para decir eso, yo no puedo decir Cartagena's City. Cartagena's City. En el contexto gramatical está mal. Porque un objeto no puede poseer a otro objeto. Y porque realmente cuando decimos la ciudad de Cartagena no quiere decir que Cartagena posea la ciudad, sino que estamos hablando de esa ciudad, la ciudad de Cartagena. En esa situación es donde debemos utilizar la escritura textual como la vemos. The City of Cartagena. Es en este tipo de contextos en donde debemos utilizar la escritura textual, tal como lo veo en español, lo traduzco al inglés. Solamente en estos casos. ¿Listo? Otro ejemplo de un objeto que se relacione con otro, por ejemplo, la bombilla del carro. La luz del carro. Yo no voy a escribir the car's light. No puedo escribir the car's light porque el carro no es dueño de ninguna bombilla. La bombilla no le pertenece al carro. El carro es un objeto inanimado. La forma correcta de escribir la luz del carro es the light of the car. Entonces, en estos casos, chicos, es donde sí podemos escribir literalmente como la vemos en español. Solamente cuando hablamos de objetos. Cuando hablamos de objetos como tal. Objects. Right? ¿Sí entendimos ahí esa parte? Hello. Supongo que sí, que están calladísimos. Sí, señor. Now. Señor. Siguiente regla. Regla número 1, sencillamente ponerle al nombre el apóstrofe con la S. Fácil, ya con eso creamos la frase posesival, salimos. ¿Qué pasa si? Bueno, esa es la regla. ¿Qué pasa si ese nombre se refiere a un plural? Por ejemplo, en este caso. Aquí decimos, ¿dónde están los huesos del perro? Ahí tenemos la estructura normal que acabamos de aprender. Ponemos el apóstrofe con la S en el dueño, que en este caso es el perro. Luego ponemos la palabra huesos, que es la propiedad de ese perro. Dog's bone, ¿dónde están los huesos de ese perro? Pero resulta que yo quiero hablar de dos perros. ¿Dónde están los huesos de los perros? De esos dos perros. Presten atención. ¿Qué pasó? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice la reglita? No sé, está en la coma. Solamente debemos poner el apóstrofo. Se llama apóstrofo, no lo confundan con la coma. ¿Listo? Cuando queremos hablar de que algo le pertenece a bastantes cosas, o bastantes personas, o bastantes animales, deben poner la palabra en plural y en vez de poner el apóstrofo con la S, solamente ponen el apóstrofo. Como en el ejemplo que están viendo. Si se dan cuenta que acá dice que las palabras plurales terminadas en S, no necesito ponerle apóstrofo con S, solamente le pongo apóstrofo. ¿Listo? Bones of the dogs. Dogs is plural. We don't add an extra S after dogs because dogs is... We only have an apostrophe after the S in dogs because dogs is a plural noun ending in S. We cannot say, where are the dogs' bones? No, this is not correct. We don't add an extra S after dogs
because dogs is a plural noun ending in S. Dogs' bones, with only apostrophe after the S, means the bones of the dogs. Dogs is plural. In example 1, it refers to one dog and its bones. In example 2, it refers to two dogs and their bones. Now listen to the pronunciation of these two examples again. Example 1, where are the dog's bones? Example 2, where are the dog's bones? There's no difference in pronunciation. So when someone is speaking, how do we know if they are talking about one dog or two dogs? Well, it depends on the context. Bien, si escucharon lo de la pronunciación, ustedes dirán, profe, ¿cómo hago para saber si están hablando de un perro o de dos? Resulta que en pronunciación hay una pequeña diferenciación que se puede hacer para entender si están hablando del singular o del plural. Chicos, cuando ustedes pongan ese apóstrofe ahí, deben hacer que ese apóstrofe suene a es con E, es, para que la gente entienda que ustedes están hablando de una posesión y de algo en plural. Entonces miren cómo se pronuncia la primera oración. Where are the dog's bones? Where are the dog's bones? La segunda oración tiene exactamente la misma pronunciación. Where are the dog's bones? Entonces dirán, profe, ¿cómo hago entonces para entender si me están hablando de uno o de varios perros? Realmente el contexto de la situación, las imágenes, lo que ustedes puedan ver o lo que puedan leer es lo que les ayuda a entender si están hablando del plural o de singular. Pero hay gente, que esto no es una regla, hay gente que ese apóstrofe lo pronuncia como es, suavecito. De esa forma hacen entender al oyente que están hablando de algo en plural. Entonces ahora fijémonos esa pequeña diferencia entre la número 1 y la número 2 para que vean cómo identificar singular de plural. Número 1, where are the dog's bones? Where are the dog's bones? Número 2, where are the dog's bones? Where are the dog's bones? Dog's. Hacemos que el apóstrofe se convierta en un es. The dog's, pero suavecito. The dog's bones. The dog's bones. Entonces ya la gente entiende que usted está hablando de un plural. Right? Entonces, ojo con esto. Cuando hablamos de plurales, de palabras que terminan en un plural en S, solamente ponemos el apóstrofo y la pronunciación debemos tratar de hacerla, esa es para que la gente entienda que estamos hablando de un plural. ¿Listo? Now, let's continue with the other rule. What happens? Esa es la misma regla que les estaba comentando. Friends. This is my friend's house. La casa de mi amigo. This is my friend's house. La casa de mis amigos. This is my friend's house. La casa de mis amigos. Plural. ¿Qué? ¿Qué pasa cuando esas palabras que yo voy a escribir son irregulares en su plural? Es decir, la palabra cambia cuando voy a buscar el plural. Por ejemplo, child, el plural es children. Man, el plural es men. Woman, women. Mouse, mice, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varias palabras que su plural es irregular. En ese caso, aplicamos la regla número 1. Sencillo. Nosotros lo que hacemos es ponerle el apóstrofe y la S, y de todas formas la gente va a saber que estamos hablando de una situación en plural porque la palabra ya está definiendo la pluralidad. Entonces fíjense en el ejercicio. The child's toys are on the floor. Los juguetes de los niños están en el piso. Perdón, los juguetes del niño, uno solo. The child's toys están en el piso.
In number 2, the children's toys are on the floor. Los juguetes de los niños están en el piso. The children's toys are on the floor. Fíjense cómo en este caso sencillamente pongo el apóstrofe y la S, no tengo que acordarme de pronunciaciones adicionales porque la palabrita ya me está explicando el plural. Right? People's grammar, la gramática de las personas. Children's camping, el campamento de los niños. Men's toilet, el baño de los hombres. Men's toilet. Right? Good. Now, hay ciertas palabras que en inglés están escritas en singular, pero terminan en S. Por ejemplo, la clase, de class. Cuando sucede en este caso, estas palabras, Noun. Example. yo le agrego el apóstrofe y la S. Voy a generar una pequeña variación en la pronunciación para que la gente no me lo confunda con esas palabritas en plural de las que hablamos ahorita. ¿Se acuerdan que allá yo decía the dog's bones, los huesos de los perros, dog's? Cuando tenemos palabritas como esta que dice class, que termina en S, y yo le pongo el apóstrofe y la S, ese apóstrofe y esa S deben pronunciarse como is. Y de esa forma no me lo van a confundir con un plural y me van a entender el posesivo correctamente. Entonces en esta oración decimos the classes project, the classes project, the classes project, el proyecto de la clase. Fíjense que hay dos pequeñas variaciones y se las voy a escribir aquí. Primera, the dog's bones. Segunda, Teacher, señora, disculpa, ¿me estás escuchando? ¿te escucho? Es que aquí está lloviendo mucho, no sé si lo estás notando que se va a caer el cielo, pero cuando llueve así de duro, pues o se va la luz o pasa algo. Entonces, No te pues preocupes. eso durante toda la clase, pero Dale, no te preocupes que si se te llega a cortar, revisas el videito después, ¿vale? Ahí tenemos, gracias al cielo, el backup de los videos, entonces no te afanes. Miremos acá el ejemplo de la pronunciación que les estoy diciendo. Don't worry. En el punto de arriba, la palabra es plural, ¿sí? Y como la palabra es plural, yo solamente le pongo el apóstrofe, el palito, y ese apóstrofe debe pronunciarse es, suavecito para que me lo entiendan, the dog's bones, the dog's bones. Pero en el caso de abajo, esa palabra está en singular. Lo que pasa es que como está en singular, pero termina en S, la regla me obliga a ponerle el apóstrofe y la S. Sin embargo, la pronunciación de S va a ser de esta forma. Is. The classes project. The classes project. Right? Entonces, mucho ojo con este tipo de situaciones para que no las confundan. Cuando las palabras son plurales, terminadas en S, solamente pongo apóstrofe. Y ese apóstrofe suena es. Cuando las palabras son singulares pero terminan en S, debo poner el apóstrofe en la S, pero va a sonar is. ¿Sí entendimos? Sí, señor. I hope so. Eso espero. So, talking about this, we have the other exercises. Miren acá. The classes project. No podemos poner esta situación cuando hablamos de esas palabras en plural. ¿Sí? La palabra class está en singular, termina en S, pero cuando ya pluralizamos la palabra,
va a volver a terminar en S, clases, en ese caso ponemos solamente el apóstrofe y volvemos a la situación número 1, ¿sí? Entonces, solamente si la palabra está en plural, es cuando vamos a aplicar lo de la número 1. Si la palabra está en singular y termina en S, aplicamos lo de la regla número 2. La pronunciación siempre es importante en inglés, chicos, para que la tengan en cuenta. ¿Good? Y vamos ya a terminar con la última partecita de esto, y es cómo hacemos para hablar cuando las personas o los nombres de las personas terminan en S, como James, como Carlos, como Andrés. Cuando los nombres de las personas terminan en S, vamos a agregarle, bien sea cualquiera de las dos reglas que acabamos de ver con las otras cosas. Le podemos aplicar el apóstrofe con la S, o podemos poner solamente el apóstrofe y de cualquier forma está correcta. Pero la pronunciación va a ser S. Entonces acá digo, James's dog is hungry. James's dog is angry. Cualquiera de las dos formas, S, bien sea poniendo el apóstrofe con S, bien sea poniendo solo el apóstrofe, vamos a pronunciarlos agregándole ese sonido S al final. Right? As in the first example, because in spoken English, we add the additional syllable of is at the end, like James is. James's dog is hungry. But with classical or religious... So, para clásicas o religious names, nombres religiosos o nombres clásicos, solamente en este caso, que son excepciones a la regla, solamente le ponemos el apóstrofe. Nombres religiosos y clásicos como los que vemos, Sófocles, Heracles, Hércules, Hermérides, Arquímedes, todos esos nombres que son clásicos, solamente le vamos a poner el apóstrofe y conservamos esa pronunciación de es al final. Good? Now, finally, cuando dos personas son dueñas de un mismo elemento, o tres personas son dueñas de un mismo elemento, no necesitamos ponerle el apóstrofe, la S a todas las personas, sino a la última persona de la oración. De esa forma decimos que todos ellos son dueños de ese solo objeto que viene a continuación. Por ejemplo acá, Stacy and Steve's car is old. El carro de Steve y de Stacy, ambos son dueños del mismo carro y ese carro es viejo. Stacy and Steve's car is old. Si ustedes llegan a poner que Stacy's and Steve's car, eso quiere decir que cada persona es dueña de un carro, que cada persona es dueña por aparte de un objeto. Entonces, esa es la diferencia entre poner todo en un conjunto o el apóstrofe por individual a cada persona. Right, people? So, pay attention to these rules. Presten atención a este video, también se los voy a compartir allí para que lo tengan en cuenta. Hagan los ejercicios que les voy a compartir. Allá en el links de práctica no encuentran los ejercicios de los possessive apóstrofe en S, pero ya les regalo yo uno para que lo hagan. Apóstrofe S exercise. Para que lo desarrollen y para que practiquen. Espero que de aquí en más empiecen a aplicar todo esto en sus ejercicios. Good? Now, people, to finish for today, para terminar por hoy, la tarea. La tarea está supremamente fácil. La tarea es una sorpresa que les tengo allá. Lean bien. La tarea se activa ahorita a las 4 de la tarde. Y se va a cerrar hasta el próximo lunes a las 2 de la tarde. La tarea es solo una pregunta, una chiquitica. Y tienen que leer muy bien
para encontrar la respuesta. Si ustedes lo hacen bien, si leen muy bien y se comprenden esa única pregunta, se sacan un 5. Y si no, vemos, vamos a ver. Entonces, eso es lo único que tienen que hacer en esta semana con esa tarea que tenemos para la semana completa. No dejen hasta último momento porque esta tarea sí no tiene ni repeticiones, ni profe vuélvamela a activar, ni que sé nada. No hay excusas para no hacer esta tarea. Es solo una preguntita. Lean bien y se sacan un 5 cerradito. So, chicos, vamos a dejar la clase hasta acá. Voy a Profe, descargar la lista. No Señor. alcanzo a escuchar el último archivo que compartió el enlace, ¿de qué trata? No alcanzo a ver. Ese es el ejercicio para que hagan el repaso de lo que acabamos de ver, de los ejercicios de apóstrofe, el apóstrofe con la S. ¿Listo? Listo. Este es el último archivo, un ejercicio, porque dentro del listado que les tengo allá en Canvas no hay ejercicios de este apóstrofe con S. Entonces les envié este para que lo puedan hacer. ¿Vale? Entonces ahorita en breve les subo la grabación. Eso es todo por hoy, chicos. Hagan esa tarea. No hay excusas para no hacerla. Está supremamente fácil. Es un Profe, solo... una preguntita. Señor. Profe, los videos que usted compartió, ¿yo los puedo ver en Canvas? Claro que sí. Ya te los muestro. Espérame un segundito. Voy a volver a compartir la pantalla acá. Recuerden, módulos. En módulos, videoclase segundo corte, semana 2, se le dan clic ahí y ahí se activa el de los animales, ¿sí? Vean que es una clase con otro grupo, BIR 5, pero es la explicación completa de todos los conceptos gramaticales de esa clase que no tuvimos por ser lunes festivo. Y el video que yo les hice el día de la tutoría se encuentra, creo que aquí en anuncios. Sí, mira, video tutorial a nivelación, lunes festivo. Son 30 minuticos, ahí yo les explicaba el porqué de cada puntico que tenían que tener en cuenta para la tarea. ¿Listo? Sí, profe, entiendo. Profe, ¿y los videos que compartió hoy, ahorita? Están aquí en el chat. De todas formas, cuando yo subo la grabación de la clase, dentro del escrito del video de la clase están los enlaces incrustados también. Entonces ya les muestro un ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá, apóstrofe en S. Voy a buscar el video de ahorita de la clase pasada. Ustedes le dan clic al video cuando ya esté guardado ahí en las videoclases de la semana. Y aquí en la parte de abajo dice videos usados en este tema. Entonces ahí van a estar incrustados los dos videos. ¿Listo? Ustedes van a buscar el video aquí en videoclase segundo corte. Ahorita en breve yo lo subo. Le dan clic a ese video y dentro del video están incrustados los otros dos videos que utilicé para la clase de hoy. ¿Vale? Listo, chicos. Los que puedan ir adelantando la tarea del proyecto, bienvenidos a las 6 de la tarde. Los espero en tutoría de hoy, si no el martes de 4 a 6 de la tarde. Lean muy bien la tarea de esta semana. No hay segundo intentos, es una sola preguntita. Háganla de una vez. Sorpréndanse. Entonces ya se pueden retirar. Voy a detener la grabación para subirle la grabación.